Muy buenos días, hermanos. El Señor los bendiga en esta preciosa mañana. Es una buena oportunidad poder estar aquí delante de ustedes para compartir una porción de la palabra de Dios. Y bueno, hemos comenzado una serie de devocionales sencillos, prácticos del Evangelio de Lucas. Y obviamente tengo mucho interés en que ustedes de forma personal desarrollen su lectura, su vida de oración, su tiempo con el Señor. Y simplemente este devocional tiene como incentivo de motivarle a buscar a usted al Señor y encontrar cosas sencillas a través de la palabra de Dios. Quiero que piensen por favor conmigo el día de hoy en Lucas capítulo 1 versículos 6 y 7 y piensen por favor en esta declaración que voy a hacer de esta porción de la Escritura. Mire lo que dice allá. Y eran ambos justos delante de Dios, andando sin reprensión en todos los mandamientos y estatutos del Señor. Y no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril, y ambos eran avanzados en días. Quiero que piensen, por favor, en este matrimonio. No hemos salido de aquí, de esta porción de la Escritura, pero quiero que piensen, por favor, en lo que yo he titulado para este devocional, de todas las cosas en contra. Todas las cosas en contra. Señor, bendice este devocional y bendice este tiempo de meditación. Obra de manera especial, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Obviamente hemos estado estudiando este capítulo 1 de Lucas y nos hemos dado cuenta que este par de matrimonio, esta pareja de matrimonio en realidad, eran de una vida tan ejemplar que cualquiera de nosotros hubiéramos pensado que merecían definitivamente contar con la bendición y la dicha de contar con un hijo. Pero aun cuando no lo tenían, como vimos en uno de los devocionales anteriores, ellos simplemente se dedicaron a hacer todo lo que ellos sabían que tenían que hacer según el orden de su clase. Tenían un compromiso innegable con el Señor, con el llamado que el Señor les había puesto en sus vidas. Y podemos decir que ellos tenían tantas cosas en contra para no contar con la bendición y el privilegio de tener un hijo. Básicamente, con todas esas cosas en contra que ellos tenían, podemos decir que tenían buenas y grandes excusas para no hacer lo que ellos debían de hacer en cuanto a su servicio, según el orden de su clase en el templo. Pero Zacarías y Elizabeth nos enseñan que aun a pesar de que, como dice el versículo 7, que era estéril y eran ambos avanzados en días, de que todo parecía que se encontraba en su contra, entendieron lo que a nosotros en nuestra vida cotidiana nos cuesta tanto trabajo comprender en el paso de los años. Y es que la misma vida está llena de y hecha de adversidades que vienen constantemente desde diferentes ángulos, desde diferentes sentidos, y llegan con grandes propósitos a nuestra vida cuando se vienen esas cosas en contra de nuestra vida. Tal vez no podemos entender la razón o el por qué el Señor llega a permitir esas cosas que vienen a nuestra vida en contra. Y en verdad, aunque no las podemos discernir en el momento que llegan a nuestra vida tratando de causarnos dolor, es bueno entender que detrás de cada cosa en contra que el Señor permite en nuestra vida, la permite en nuestra vida porque son benditas oportunidades que el Señor nos da a nosotros de probar de primera mano que Él es un Dios real en nuestra vida. Las cosas que Elizabeth y que Zacarías como matrimonio tenían en su contra eran cosas increíbles. Ella era estéril, era catalogada como si Dios estuviera tratando con la vida de ella de forma directa, pero también la Biblia nos dice que eran avanzados en días, eran cosas grandes en contra en su vida. Y obviamente esas cosas que el Señor de alguna manera llega a permitir en nuestra vida para que vengan en nuestra contra, nos dan la oportunidad a nosotros de poder experimentar de primera mano una oportunidad de conocerle,
de acercarnos más a Él en nuestra vida cristiana. Estoy convencido que si este matrimonio no hubiera tenido todas estas cosas en contra en su vida, y si hubieran ellos dedicado a hacer lo que Dios les había encomendado, no se hubieran dedicado a hacer lo que Dios les había encomendado, muy difícilmente ellos habrían vivido lo que pocos matrimonios en verdad han experimentado cuando las cosas se vienen en nuestra contra. Yo estoy convencido que no es cuando las cosas marchan bien que uno evidencia la calidad de la fe que uno tiene como cristiano, sino que es cuando las cosas van mal que uno se mantiene en el barco de las adversidades o se baja del barco dado los conflictos y problemas que se vienen en la vida cotidiana. En la vida familiar y en la vida matrimonial, constantemente estamos siendo bombardeados de tantas cosas que se vienen en nuestra contra, con la intención de hundir nuestras aspiraciones, nuestros anhelos y nuestras metas con las que un día llegamos a la bendita relación del matrimonio y de la familia. Y obviamente, entre más pronto nosotros comprendamos que cuando llegan esos periodos de adversidad en nuestra vida, es muy bueno que nosotros logremos entender y poner en evidencia que el Señor ha forjado esas cosas en nuestra contra con el propósito no de que nos hundan, sino con el propósito de que nosotros crezcamos en nuestra vida para ser más como el Señor en nuestra vida, para profundizar nuestra relación con Él, para que veamos de primera mano que el Dios sobrenatural al cual nosotros servimos está presto para atender a nuestros ruegos y peticiones en el momento que Él así lo desea. Había varias cosas que estaba viviendo este matrimonio. Noten lo que dice el versículo 11. Se le apareció el ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Si no hubieran soportado las pruebas de su matrimonio, difícilmente ellos hubieran tenido la oportunidad y el privilegio de ver de primera mano un ángel dándoles el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Número 2, si no hubieran tenido varias cosas en contra, ellos tal vez jamás, si se hubieran dado por vencidos, jamás habrían recibido tal y tan grande anuncio. Y vaya el anuncio que ellos recibieron en sus vidas, el nacimiento de un hijo. Número 3, si no hubieran tenido cosas en contra, no hubieran tenido esas oportunidades benditas en sus manos, de la bendición de poder haber escuchado del ángel que vino a darles el anuncio, que no habría otro nacido de mujer como lo era precisamente Juan el Bautista. Entonces, sin importar cuántas y de qué manera las cosas se vengan en nuestra contra a nivel familiar, a nivel personal, a nivel laboral y a nivel espiritual muchas veces en nuestra vida, es bueno que entendamos que el Señor, cuando trabaja un plan y no lo podamos entender de forma inmediata, a la larga el Señor nos termina mostrando la razón del por qué el Señor nos puso en esa adversidad y con esas cosas en contra que vinieron a nuestra vida, para que nosotros podamos probar que el Señor, aún en medio de esas cosas que tuvimos en nuestra contra, el Señor ha estado operando un plan. Entonces, querido hermano, sin importar qué tan difíciles o complicadas se puedan volver las cosas, o qué tan complejas o qué tan en contra se vengan esas cosas en nuestra vida, yo le quiero dejar 2 o 3 pensamientos en su mente y corazón el día de hoy. Siga esperando en el Señor. No se desaliente. No se desespere. Que tarde que temprano, y más temprano que tarde, el Señor terminará demostrando que Él está en completo control en nuestra vida. Entonces, siga esperando. Número 2, siga confiando.
No hay por qué desesperarse cuando las cosas vienen en nuestra contra. Siga esperando, siga confiando en el Señor, siga confiando en sus promesas, siga confiando en su seguridad, siga confiando en el consuelo que el Espíritu Santo de Dios le brinda a usted con las promesas de su bendita palabra. Y siga dependiendo del Señor en su vida sin importar qué cosas en contra se vienen hacia nuestra vida con la intención de frenarnos en hacer la perfecta voluntad del Señor en nuestra vida. Número 4, no se baje del barco. Continúe en él. Porque cuando cosas vienen en nuestra contra, sea a nivel familiar, a nivel matrimonial, o en la crianza de nuestros hijos, o de las relaciones interpersonales con las cuales nosotros tenemos, tome la firme decisión de resistir, soportar y aguantar aquellas cosas que se han venido en su contra, para que cuando llegue la dulce y la grata calma en su vida como creyente, dé una respuesta de parte del Señor a esa petición que usted tanto elevó ante el trono de la gracia. Con mucha calma y con mucha seguridad, usted podrá, al igual que su servidor, experimentar lo que tanto trabajo nos cuesta cuando las cosas pareciera ser que todas vienen en nuestra contra. Cuando llega el tiempo de la calma, todos llegamos a experimentar que Dios es bueno, que Dios es fiel, que su palabra es real y que colocó todo aquello que se vino en nuestra contra para que podamos ver su buena mano obrando para bien y para la gloria de su precioso nombre. Entonces, sin importar cuál sea la razón del por qué llegan pruebas a su vida, llegan adversidades que se vienen en su contra y en la mía, es muy grato saber que cada uno de nosotros como hijos de Dios tenemos la oportunidad al final de la prueba experimentar que ahí, en esas cosas en contra, con esas adversidades que se vinieron, con esas batallas que nos arreciaron tratando de hundirnos en nuestra vida, al final pudimos llegar al buen puerto donde la gracia de Dios nos consoló, nos fortaleció y nos permitió de manera personal probar que el Señor estuvo en control tanto del termómetro y tanto del termostato. Todos sabemos que el termómetro mide las temperaturas externas. Dios siempre está en control de lo externo. Nuestro deber es controlar lo interno, asegurando nuestro corazón, confiando que Él, cuando llegan aquellas cosas en nuestra contra, llegaron con la finalidad de ser instructivas en nuestra vida, como lo fueron en la vida de Zacarías y Elizabeth, al probar que las cosas en contra no deben de detenernos, no deben de frenarnos, deben de incentivarnos a nosotros como creyentes a hacer más y mejor, porque Él lo merece. Lo merece de nosotros, hermanos, porque Él es nuestro Dios. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Padre, bendice este tiempo devocional, gracias por él. Pido tu bendición y tu cuidado en el nombre de Cristo. Amén. Que el Señor les bendiga en este precioso día, hermano.